Mis padres no faltaron a mi graduación porque estuvieran enfermos o atrapados en el tráfico. Faltaron porque, según sus propias palabras, necesitaban un descanso. Leí ese mensaje mientras sostenía mi birrete en una mano y la verdad silenciosa en la otra. Estaba sola otra vez. Aún así, seguí esperando que tal vez cambiaran de opinión. Tal vez atravesaran las puertas de aquel auditorio. Entonces, justo antes de que empezara la ceremonia, mi teléfono vibró con una notificación que me dijo todo lo que necesitaba saber sobre mi lugar en esta familia. Y créanme, lo que vino fue la verdadera traición. Todavía no. La mañana de la graduación no se sintió como uno de esos montajes de mayoría de edad. Se sintió como moverse por una casa donde todas las luces estaban apagadas salvo una. E incluso esa titilaba. Había pasado 4 años en este pueblo universitario haciendo malabares con turnos de noche, dando clases particulares a estudiantes de primer año y metiendo horas de estudio en lo que quedara libre. La gente solía bromear diciendo que yo era muy disciplinada, pero la disciplina no era el objetivo. La supervivencia sí. Y en algún momento del camino aprendí a desaparecer tan silenciosamente que nadie notaba lo que me costaba. Mi apartamento olía levemente a pozos de café y a la vela de vainilla que encendía cada vez que necesitaba fingir calma. Me recogí el pelo igual que había practicado toda la semana, alisando los mechones brillantes detrás de las orejas. En el espejo parecía serena. Ojos brillantes, rasgos suaves, ese tipo de belleza que la gente llama natural solo porque nunca ve el trabajo que hay detrás. Pero el reflejo me resultaba extraño, casi suspendido, como si estuviera interpretando a una versión de mí misma que pertenecía a otra familia. Si le preguntaran a cualquiera, mis padres sonarían perfectamente cariñosos. Mandaban tarjetas en las fiestas, pagaban las clases particulares de Ethan, publicaban frases inspiradoras en redes. Pero al crecer, las reglas en nuestra casa funcionaban como la gravedad. Silenciosas, constantes y siempre tirando hacia su dirección. Cuando Ethan tuvo gripe a los 7 años, mamá lo envolvió en mantas, le dio sopa a cucharadas y le dejó faltar al colegio una semana entera. Yo tuve la misma fiebre y me dijeron que bebiera agua y que aguantara. Cuando cumplí 13 y por fin me aprobaron un viaje escolar de fin de semana, mamá dijo que necesitaba que me quedara en casa porque Ethan tenía pesadillas. «Eres tan madura, Luna», dijo, apretándome el hombro como si fuera un elogio. «Siempre sabes lo que hay que hacer». Para cuando me fui a la universidad, la madurez ya no se sentía como un cumplido, sino como una correa. Aún así, una parte de mí seguía cargando la ridícula esperanza de que el día de la graduación fuera diferente, que tal vez este hito fuera la única cosa por la que aparecerían. Dejé el móvil en la encimera, mirándolo cada pocos minutos. Nada, ni un «vamos de camino». Ni siquiera un emoji de corazón. Afuera, el cielo era de un azul apagado y clemente, de esos que hacen que el mundo parezca más suave de lo que se siente. Caminé sola hasta la parada del autobús, con la toga perfectamente doblada sobre el brazo. El aire olía a césped recién cortado y llovizna. Una mujer que pasaba me dijo, «Felicidades», y por un segundo sentí que alguien me veía. Luego llegó el autobús con un chirrido de frenos y ese calor fugaz desapareció. Subí, pasé la tarjeta y me senté junto a la ventanilla. Mis dedos se quedaron suspendidos sobre el móvil una vez más, deseando, fingiendo, esperando. Pero el único mensaje en la pantalla era el mismo que había vaciado mi mañana. El auditorio ya estaba lleno de murmullos cuando llegué. Las familias formaban círculos apretados, ajustando birretes, enderezando corbatas, entregando ramos que olían a rosas de supermercado y perfume cítrico. El padre de alguien no paraba de dejar caer el programa y un grupo de hermanos discutía sobre quién sostenía la cámara. Era caos, pero del cálido, del tipo que crees que deberían tener todos los hitos importantes. Encontré un asiento vacío hacia la mitad, lo bastante cerca para ver cómo todos los demás recibían exactamente lo que yo fingía no querer. Una chica de mi clase de estadística me vio y corrió hacia mí con los brazos llenos de flores. «Luna, felicidades». Me abrazó y luego retrocedió con una sonrisa expectante. «¿Dónde se sientan tus padres?» Ahí estaba, esa pregunta pequeña e inocente que dolía más que cualquier insulto. «No han podido venir», dije bajito. Era la respuesta más segura, la que había aprendido a dar con los años. Frunció el ceño como si le hubiera dicho que alguien había perdido una mascota. «Lo siento mucho. ¿Estás bien? ¿Quieres un ramo? Tengo de sobra». Asentí y acepté un manojo de claveles rosas que ya se curvaban por los bordes. «Gracias», susurré. Me apretó la mano antes de volver a su fila, dejando un leve rastro de perfume cítrico.
Cuando empezó la ceremonia, la voz del decano retumbó por el salón, rebotando contra las paredes de ladrillo y las barandillas metálicas. Los nombres se sucedían en un ritmo constante. Las familias aplaudían al compás, a veces demasiado fuerte. Yo apretaba más los claveles. Los pétalos me rozaban la muñeca como recordatorio de que alguien, solo que no eran los que debían, había pensado en mí. Durante una pausa entre facultades, un anuncio animó a los graduados a sacarse fotos con sus familias después, para que esos recuerdos duraran toda la vida. Las risas se esparcieron por la sala. Alguien disparó un cañón de confeti antes de tiempo. El aire se volvió espeso, dulce, asfixiante. Tal vez por eso agarré el móvil. Algún reflejo patético, un último intento de esperanza o simplemente la necesidad de anclarme. La pantalla tardó demasiado en cargar, girando como si se lo estuviera pensando. Luego se abrió el feed y todo dentro de mí se movió. En lo más alto había una foto de mis padres sentados a una mesa de restaurante, con la luz del sol rayando sus caras. Mamá llevaba gafas de sol enormes, inclinada hacia papá como si estuvieran de vacaciones. Ethan estaba entre ellos sosteniendo una mimosa en una mano y luciendo esa sonrisa que había perfeccionado años atrás. Esa que decía que el mundo giraba a su alrededor, de alguna manera, seguía haciéndolo. El pie de foto decía, Vibes de Bruns con nuestro chico. Se me cortó la respiración, el pecho se me apretó. Lo leí 1, 2 veces, sintiendo como algo se deshilachaba dentro de mí. Ni una mención a la graduación, ni un reconocimiento de que yo existía ese día. Solo sonrisas, huevos, sol y el pelo perfecto de mi madre. Y entonces lo vi en la muñeca de Ethan. El reloj de mi abuelo, el que dijo que sería mío cuando me graduara. La sala a mi alrededor se desenfocó como si alguien hubiera bajado las luces, dejando solo esa foto brillando en mis manos. Por primera vez en mi vida no me sentí herida. Me sentí reemplazada. Y ese fue el momento en que supe que no podía quedarme callada para siempre. Volví al apartamento después de la ceremonia como si mi cuerpo funcionara en piloto automático, con los claveles mustios contra mi brazo. El cielo ya se había vuelto ese gris de finales de tarde que hace que todo pese más. Entré, dejé las flores en la encimera y me senté en el borde de la cama sin quitarme la toga. La tela me rodeaba como recordatorio de un momento que se suponía que iba a recordar con cariño. En cambio, parecía un disfraz de una obra en la que me habían dado el papel equivocado. Debería haber llorado. Debería haber gritado. Pero no salió nada. Mi mente estaba demasiado quieta, demasiado afilada, como si el mundo hubiera enfocado de golpe por primera vez. Abrí el portátil por costumbre, con intención de distraerme con deberes, correos, cualquier cosa que no fuera el hueco en mi pecho. Entonces lo vi. Una notificación del portal de estudiantes, una banda en negrita arriba del todo. Felicidades, Luna. Has sido seleccionada para el premio del rector. Por un momento no reaccioné. Mis ojos recorrieron las palabras despacio, incrédulos, como si estuvieran destinadas a otra persona. El premio del rector era el mayor honor que otorgaba la universidad. Solo un puñado de estudiantes lo recibía cada año. La gente solía llorar, llamar a su familia, hacer planes de cena grande. Yo me quedé mirando la pantalla y solo pude pensar, ahora vendrán. No porque estuvieran orgullosos, no porque les importara, sino porque los premios quedan bien en las fotos y esta vez Ethan no sería el centro de atención. Imaginé a mamá echándose el pelo hacia atrás, a papá ajustándose el cuello de la camisa, a Ethan desplomado a su lado en primera fila llevando el reloj que no era suyo. Y de repente mi silencio se sintió como otra forma de permiso. Cerré el portátil, me levanté y crucé la habitación hasta mi escritorio. El cuaderno donde tomaba apuntes de clases seguía abierto, medio lleno de listas de tareas. Pasé a una página en blanco y apreté tanto el bolígrafo que dejó marca en la hoja de debajo. No planeé las palabras. Salieron limpias, frías, como si hubieran estado esperando años bajo mis costillas. Este premio es para todos los que se quedaron en casa. Lo subrayé 2 veces. Por primera vez en mucho tiempo sentí que algo se asentaba dentro de mí. No paz, no rabia, certeza. Que vengan. Por fin iban a escucharme. El auditorio del premio del rector no tenía nada que ver con el rugido del estadio de la graduación. Era más pequeño, más silencioso, casi sagrado. Filas de butacas de terciopelo rojo, lámparas que zumbaban suavemente, cortinas de color del vino seco. Parecía el tipo de sala donde la gente susurra sus victorias en vez de gritarlas. Llegué temprano,
más temprano de lo necesario, de pie entre bastidores con los demás homenajeados como si nos hubieran alineado para un retrato a que ninguno había terminado de aceptar. Mis palmas no sudaban. Mi corazón no latía desbocado. Si acaso, me sentía inquietantemente tranquila, como si hubiera entrado en una versión de mí misma que no sabía que existía. En el escenario, las luces calentaban el atril con un resplandor dorado suave. El técnico de sonido ajustaba los micrófonos. Alguien entre bastidores ofreció agua embotellada. Todo parecía dolorosamente normal, lo que solo hacía más precisa la tormenta dentro de mí. 20 minutos antes de la ceremonia, miré por la cortina lateral. Allí estaban, primera fila centro. Mamá llevaba un vestido verde oscuro que nunca le había visto. El pelo perfectamente rizado, los labios pintados del mismo tono vaya que reservaba para eventos especiales. Papá a su lado, espalda recta, barbilla alta, la postura que usaba cuando quería que la gente creyera que estaba más implicado de lo que realmente estaba. Y Ethan. Ethan estaba repanchingado entre ellos, auriculares colgando del cuello, tecleando en el móvil con el aburrimiento distante de quien ha sido arrastrado a un sitio donde no quiere estar. Entonces la luz lo atrapó. El reloj de mi abuelo, todavía en su muñeca como si tal cosa. Sentí que algo frío me recorría. No rabia, no pena, finalidad. Todavía no me habían buscado entre bastidores. No habían preguntado dónde estaba, ni siquiera habían echado un vistazo al público buscándome. Estaban a gusto en su fila perfecta, convencidos de que mi éxito era simplemente otro adorno que podían pulir y exhibir, que podían llegar ahora sonriendo como si su ausencia de ayer no hubiera abierto un hueco en mí tan profundo que no estaba segura de que alguna vez se llenara. La ceremonia empezó con aplausos educados. Los homenajeados fueron entrando uno a uno, nombres anunciados con breves resúmenes de logros. Caminé cuando llamaron el mío, sintiendo el calor de 100 pares de ojos, el zumbido de la expectación. No miré a mis padres ni una sola vez. En vez de eso, me concentré en el atril, en las líneas ordenadas de mi discurso, sujetas al clip con márgenes lo bastante anchos para respirar. La doctora Ames me presentó, la profesora que en silencio había defendido mi trabajo todo el año. Su voz se suavizó al hablar de mi iniciativa de tutorías nocturnas, de mi investigación, de mi expediente académico. Mencionó tenacidad, liderazgo, constancia. Sentí que esas palabras me lavaban sin calar. Los cumplidos estaban bien, pero no eran la verdad que había venido a decir. Cuando se apartó, ocupé su lugar. El atril estaba fresco bajo mis palmas. Las luces hacían imposible ver casi todo el público, lo cual era una bendición. Inhalé despacio, exhalé aún más despacio. Mi voz, cuando salió, sonó más clara de lo que esperaba. Quiero empezar agradeciendo al profesorado, dije, mirando la parte alta del auditorio en vez de las caras, y a los estudiantes que me empujaron, me retaron y hicieron que estos 4 años fueran inolvidables. Seguro, educado, esperado. Luego pasé la página. Pero hoy quiero hablar de lo que quiero hablar es de algo que rara vez reconocemos. Un leve revuelo en la sala, sutil, curioso. No vacilé. Algunos estudiantes están rodeados de vítores, de flores, de cámaras que capturan cada hito. Y luego hay estudiantes que recorren sus logros solos. El silencio se espesó como niebla entrando. Algunos crecen creyendo que el amor es ruidoso y evidente. Continué. Pero para otros el amor es condicional, selectivo, conveniente. No necesitaba mirar a la primera fila para saber que su postura había cambiado. Lo sentía como se siente el cambio de temperatura antes de que estalle la tormenta. Seguí. Hay niños que aprenden pronto que son los responsables, los comprensivos, los fuertes. Y cada vez que dan un paso al frente, alguien da un paso atrás porque sabe que el fuerte recogerá los pedazos. Algunos murmullos. Alguien se removió en su asiento. Es fácil celebrar al niño que brilla sin esfuerzo. Pero es más difícil ver al niño que brilla a pesar del peso que lleva. Dejé que la siguiente respiración reposara en mi lengua. Este premio no es para mi familia. Una mujer al fondo soltó un leve jadeo. Es para todos los que se quedaron en casa. Lo oí salir de mi boca y posarse en la sala como polvo de hierro. Pesado, inevitable, verdadero. No tuve que dar detalles. La ausencia de nombres hacía el mensaje más afilado. En primera fila, mamá se quedó congelada. Papá se inclinó ligeramente hacia adelante como si cambiando el ángulo pudiera cambiar el significado de mis palabras. Ethan por fin levantó la vista del móvil. Seguí con la firmeza de quien no había ensayado las palabras sino el valor. Es para las personas que me sostuvieron sin saberlo. Mis compañeros,
mis profesores, los desconocidos que mostraron más cariño que quienes comparten mi apellido. Mi voz no subió. No lo necesitaba. Y es para los estudiantes que allá afuera se sienten invisibles. Hoy no lo son. Cerré la carpeta. El suave clic marcó el final de todas las disculpas que me había tragado. En el instante en que los papeles tocaron la madera, la sala se cargó de electricidad. Silencio atónito, respiraciones contenidas colectivamente y luego un movimiento repentino. Ethan se puso de pie de un salto, ojos vidriosos, pecho agitado como si le hubieran dado un puñetazo. Tropezó con los de al lado, mascullando algo que nunca llegó a ser palabra. Luego giró y salió corriendo por el pasillo, empujando programas y bolsos hasta desaparecer por las puertas traseras. Mi hermano salió llorando. El sonido de las puertas abriéndose de golpe resonó como un mazo. No me inmuté. Me aparté del atril mientras los aplausos, al principio titubeantes, luego crecientes, llenaban el vacío que había dejado la salida de Ethan. No todos aplaudían. Mis padres no. Permanecieron perfectamente quietos, sin tocarse, sin alcanzarme, congelados en una foto que no habían posado. Y comprendí algo que debería haber sabido hace mucho. No puedes perder lo que nunca realmente tuviste. Bajé del escenario sin mirarles. Los aplausos se fueron apagando en un zumbido sordo a mi espalda. El pasillo era más fresco, más oscuro. La alfombra amortiguaba cada paso como si el mundo me empujara hacia adelante. Mi aliento salió del cuerpo en una larga exhalación. No era alivio exactamente, sino liberación, como si algo que llevaba enredado dentro de mí por fin se deshizo. Entre bastidores, la doctora Ames me apretó el hombro, sus ojos cálidos con algo parecido al orgullo. No dijo, ¿estás bien? Ni, ¿fue prudente? No dijo nada porque lo entendía. No necesitaba consuelo. Necesitaba oír mi propia voz, y por fin lo había hecho. Aquella noche mi apartamento se sintió inquietantemente silencioso, como si el mundo contuviera la respiración después de lo que había hecho. Todavía no me había cambiado el vestido. La tela se me pegaba a las piernas mientras me sentaba en el borde de la cama, repasando flashes de la ceremonia. El micrófono, las luces, la cara de Ethan derrumbándose antes de salir corriendo. No se sentía como victoria. Se sentía como salir de una casa en llamas y darte cuenta de que el humo aún se te pega a la ropa. El móvil vibró primero con una notificación de que Ethan me había dejado de seguir. Luego otra, bloqueada en mensajes. Luego otra, me había eliminado del plan compartido de música. Debería haber dolido. En cambio, se sintió como una puerta cerrándose suavemente en algún lugar profundo dentro de mí. El siguiente mensaje llegó horas después. Un correo de mi madre. Asunto, hablemos. Sus palabras eran exactamente las que esperaba. Largos párrafos sobre la vergüenza pública, como los había tomado por sorpresa, como solo intentaban celebrarme a su manera. Ni una vez mencionó el Bruns, ni una vez reconoció el mensaje que lo empezó todo. Lo leí 3 veces y luego escribí una sola frase de respuesta. Te di silencio durante 22 años. Un momento de verdad era lo menos que te merecías. Pulsé enviar. Sin disculpa, sin suavizar. El único mensaje que hizo mover algo dentro de mí llegó a la mañana siguiente. Una foto de mi padre, yo a los 7 años, cubierta de barro, sosteniendo una pala de plástico como si fuera un trofeo. En el reverso había escrito, deberíamos haber aparecido más. Lo siento. Guardé esa foto en el escritorio mientras hacía la maleta para mudarme al otro lado del estado, dejando que su silenciosa honestidad se posara donde antes vivían las heridas viejas. Tal vez algún día llegara el perdón, tal vez no, pero por primera vez no esperaba a que nadie me eligiera. Ya me había elegido a mí misma. Si esta historia te suena familiar, comparte tus pensamientos abajo y pulsa suscribirte para no perderte la siguiente.